Saludos, gente. Quiero agradecer nuevamente el apoyo que me brindan al adquirir las obras de la colección Grimorio Goetia, con la secuencia de los 72 nombres de los demonios, así como de la colección Grimorium Verum Carpe Nigrum. Todavía estoy esperando su comunicación para poder facilitarles la adquisición de los mismos. Por cierto, las ventas en el extranjero aumentan cada día más, sobre todo en Estados Unidos, donde los libros impresos ofrecen las mismas ventajas a un precio mucho más bajo que los impresos en Amazon Brasil. ¿Pero acaso no incentiva la compra de impresos si hago los originales en portugués al menos? Ya expliqué que Amazon Brasil tiene un grave error en el que los valores no son iguales que al comprar en el sitio de Amazon en Estados Unidos, donde es mucho más barato, y la demonología es muy eficiente en las colecciones mencionadas y vale la pena. Si no los adquieren, comenzaré a enfocarme en el público extranjero. Allí la gente es mucho más práctica que religiosa, aunque haya iconos tradicionales como Michael Ford que multiplican sus fieles seguidores de sus religiones de la mano izquierda, ya sea que esto sea de su interés o no. Respeto a quienes les guste, pero es un camino diferente al que sugiero en mis obras. En la práctica de la mano izquierda que exploro, se enfocan los resultados, no en una reverencia sumisa a los demonios, sin preocuparse por los resultados. Les guste o no. Hacen lo mismo que aquellos que eliminaron a los practicantes de magia durante siglos, pero en reverencia a deidades diferentes. ¿Son dioses? ¿Son extraterrestres? ¿Son superhumanos? Sea lo que sean, poco importa para quien trabaja por los resultados con las actividades que les oriento. Pero las actividades son para la realización de tu voluntad. Sin embargo, para aquellos que los reverencian en religiones, es otra historia, ya que solo son aceptados cuando cumplen con los requisitos previos de las religiones, independientemente de si dan resultados plenamente efectivos. Recordemos que mi enfoque en los libros de esta colección es sobre los demons como el nombre griego para dioses extranjeros, aunque los romanos, debido a su gran influencia política, los asociaron con el mal, tanto en el imperio como en la iglesia. Aprendieron que lo primero que debían hacer para conquistar pueblos y naciones era derribar sus creencias nativas, para descentralizar cualquier liderazgo opositor. Por lo tanto, recuerdo que el bien y el mal de ellos está en quien los usa, no en los seres que realizan nuestros pedidos a quienes los invocan. Recordemos que fuera del panteón cristiano, todos son demonios. Entonces, el dogma pragmático efectivo que se usa es el de tu éxito, y que tus prácticas exitosas son los factores que responden automáticamente a tus dudas. Principalmente en cuanto a cuánto te costará cada cosa. No es la repetición de teorías lo que trae la excelencia, sino la repetición de tu práctica con éxito. Es para esto que estas obras sirven, para la práctica y las obras dirigidas exclusivamente a tu éxito. Así que repito que realmente hay mucho material, contenido y actividades de sobra para que puedas armar tu coven, gruta, secta o incluso una religión de izquierda, con mucha interactividad. Recuerda, el método para llegar al sagrado ángel guardián de Abramelin es mediante los demons, no los ángeles. Para operar con ellos, muchas opciones para intervenir y realizar tus deseos están en la colección Grimorium Verum Carpe Nigrum, en el primer volumen, la introducción. Solo para citar algunos ejemplos de las actividades abordadas. Encontrarás toda la orientación para trabajar con sigilos, ofrendas y altares, aceites e inciensos, velas, hierbas, oraciones, talismanes y encantamientos, nudos mágicos, manos de gloria, muñecos, pactos, IMPS, encrucijadas, etc., en caso de que decidas organizar tu coven, gruta, secta o incluso una religión de izquierda. Este contenido es sensacional para entrenar a nuevas personas neófitas para que entren en tu grupo con mucha experiencia, y lo bueno es que al trabajar con los otros libros de la misma colección, podrán expandir todas las técnicas aprendidas mucho más allá del manual, adaptándolas a cualquier nombre con el que operen, cada uno con actividades adecuadas a su línea de acción. También agradezco de corazón a todas las personas que eligen mis libros electrónicos para comprarlos o leerlos, prestados, en Kindle Unlimited. Sorprendiéndome con el creciente volumen mensual de los estadounidenses que han entendido mi estructura pragmática, en lugar de religiosa y cada vez más usan mi material. El volumen de adquisición de libros impresos por ellos está superando a todos mis libros por los brasileños. Es sorprendente. Recordando, aunque pueda parecer que los autores no ganan nada al prestar sus libros electrónicos para que los lean, entiendan que es su lectura la que nos paga.
Por supuesto, si alquilan y devuelven el libro sin leerlo, ni ustedes ni nosotros, los autores, ganamos nada. Ahora ofrezco obras convertidas exclusivamente a libros electrónicos a través de KDP, por lo que podrán obtener mis obras y las de muchos otros autores a través de Amazon, quienes también ofrecen acceso al mismo sistema pagando solo una tarifa mensual fija. Disponibles para que alquilen estos libros electrónicos en el modelo Kindle Unlimited, y pueden guardarlos en su lector Kindle hasta que los devuelvan, al igual que con otras obras de otros autores, sin importar el tema. Antes de comprar mis libros electrónicos o impresos, o los de otros autores, pueden conocer el material, leerlo y luego, si les gusta, comprarlo. Y lo mejor es que Kindle Unlimited solo tiene un límite de 20 libros electrónicos en su cuenta, pero es infinito cuando devuelven uno y prestan otro. Por supuesto. Pueden intercambiarlos por nuevos libros pagando la tarifa mensual vigente. Recuerden que la tarifa mensual es para prestar nuevos libros electrónicos, y pueden tardar todo el tiempo que deseen para leer un libro electrónico sin necesidad de devolverlo. Incluso si la última tarifa ya no está en vigor. Ahora, para entusiasmar aún más, he encontrado un sitio web muy bueno para hacer audiolibros con una gran calidad, pero con voces en inglés. Lo probé haciendo mi último vídeo en inglés con tonalidad y una voz digital contando una historia. Y me encantó. En portugués intentaré hacerlo yo mismo como en este vídeo, pero necesito saber si están interesados, así que intentaré hacer ebooks más pequeños e inéditos en audiolibros. Por favor, comenten abajo si están interesados en adquirir audiolibros sobre las orientaciones para trabajar con los demonios de las colecciones. Pero sigamos adelante. Este vídeo es largo para ampliar aún más la utilidad de los orígenes de este patchworking y de mi propio libro. Este nombre fue abordado solo en Magia con el Sagrado Ángel Guardián de Abramelin, el mago, pero luego, con mi orientación adecuada que faltaba en el original, pasé a mi libro y ebook, Magia Patchworking de Abramelin. En este caso particular, la orientación práctica en el libro y el ebook es un poco demasiado genérica, por lo que aquí se hace un uso particular para hablar con Dios o con lo que usted define como divino. Como dejo claro, en las religiones, la gente busca a Dios o lo que define como divino durante toda su vida. Lo cual nosotros, los practicantes de magia, hablamos habitualmente. ¿Acaso quieren matarnos de envidia por la distancia que los religiosos ponen entre Dios o lo que definen como divino y los seguidores de la magia? Que los practicantes de magia me respondan abajo. Entonces, aquí y ahora ofrezco una nueva actividad para aquellos que necesitan abrir o ya han abierto las puertas para hablar con todas las manifestaciones de su mundo divino o su Dios. Para aquellos que recuerdan este término en la magia, se llama gnosis. Que además de tener una finalidad en sí misma para los que buscan la religión, para los practicantes de magia es un medio para transformar nuestra voluntad en realidad. Sé que ahora estoy dando una pista de lo que diferencia la magia de la ilusión. Cuando el éxito en nuestros resultados es el fin en sí mismo de nuestras prácticas, diferenciando nuestras prácticas de las religiosas que, en lugar de corregirse, creen que al someter sus vidas a la voluntad divina, repiten las mismas tonterías que hicieron antes y que salieron mal. Pueden tener un resultado diferente. Seguramente, cuando los practicantes de magia obtienen resultados no deseados, inmediatamente no utilizamos el mismo método para la misma finalidad, al menos para aquellos que siguen la razón como una ley en sus acciones. Aprendiendo de sus propias experiencias. Entonces, hoy sigue como una expansión exclusiva del libro electrónico o impreso sobre patchworking para el patrón Abramelin, hoy en portugués como en español e inglés. Esta nueva actividad inédita es para disfrutar aún más del material práctico del patchworking que ya han adquirido, según la propuesta del libro electrónico, aquí en Hora da magia do caos. Vamos al tema de hoy sobre el demon tratado en el código 4 y 10. En esta actividad de hoy, el objetivo de esta opción de patchworking trata solo uno de los recursos para alcanzar la gnosis, como pueden ver en los otros varios ejemplos en el texto publicado hace muchos años. Que también coloqué en el Liber Nulo y Psiconauta, a partir de la página 33 en la lista descrita como horror, pero aquí exploraré el desespero. Ambos tienen una posible asociación, pero esto no es una regla absoluta. Debido a las diferentes formas en que cada uno se manifiesta para cada persona. Pero es utilizado pobremente por la mayoría de las personas,
Cuando somos educados no solo recientemente por las televisiones orientándonos que siempre que caemos en desesperación, la única alternativa es someternos al Dios omnipotente, cuando eso es solo la política de inclusión de las ovejas en los templos. Recordando que nosotros, los practicantes de magia, solo necesitamos recordar los acuerdos hechos en nuestras conversaciones con lo divino en momentos más tranquilos. Después de todo, según nuestro pragmatismo, tus acuerdos que no funcionan son solo una broma, ¿verdad? Sé que por lo general la mayoría de las personas no disfruta entrar en desesperación por cualquier razón. Sin embargo, la propia desesperación nos activa una serie de mecanismos en nuestra conciencia y cuerpo que nos hacen superar límites que antes no sabíamos que teníamos. Por lo tanto, la desesperación en sí no es el problema, sino que el problema radica en no saber cómo manejarla. Nos guste o no, es mucho más común que la practiquemos, por ejemplo, en el trabajo cuando necesitamos resolver un problema y estamos impedidos por la falta de alternativas. En estas situaciones, muchas personas en lugar de buscar y descubrir soluciones, su poca voluntad para superarse las sumerge en la culpa y el miedo a arriesgarse a nuevas alternativas. No puedo garantizar que todos nuestros intentos de riesgo tendrán éxito. Pero todas las soluciones exitosas durante las crisis de desesperación han sido cambios impactantes para la humanidad. Recordemos la crisis de 1929 en la Bolsa de Nueva York. Cuando los bancos exigieron el pago de las hipotecas y la gente entró en desesperación al no poder retirarlos recursos que habían pedido prestados a los bancos, les guste o no la desesperación, la mayoría descubrió una alternativa para salvarse. Solo tenían la alternativa de descubrirla o suicidarse. Resalto mucho las cuestiones económicas y políticas, ya que son ejemplos que son más fáciles de entender y que afectan a la mayoría de las personas. Para los más ricos, una vez que superaron su desesperación, aprendieron de sus experiencias cómo evitarla en el futuro. Entonces, antes de entrar en desesperación, podemos prepararnos previamente dentro de esta perspectiva con el Demon 4 y 10. Para aquellos que buscan aprovechar este valioso procedimiento cuando sientan que están entrando en una situación de desesperación, al igual que un arma para aquellos que se protegen con su porte, al conocer y anticipar tus reacciones de desesperación, puedes establecer procedimientos intelectuales propios que se activen automáticamente ante los gatillos que reconozcas en ti. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta actividad hoy? Esta nueva actividad que les presentaré para poder lidiar con las exigencias previas y las consecuencias, especialmente en situaciones desastrosas en nuestro camino personal, es inédita en el ebook y en el libro Magia Pathworking de Abramelin, a la que llamé Desesperación. Nótese que este pathworking de hoy es solo una entre las numerosas alternativas para la gnosis personal. Sin embargo, aquí se busca revertir algo que normalmente se convierte en trágico, para que en lugar de ser la postura resultante tradicional, se convierta en la raíz para traer soluciones. ¿Con qué propósito? ¿Cómo funciona? Aquí, el desespero se tratará como una forma de gnosis. Por supuesto, la gnosis tiene varios tipos de manifestaciones y aún más en cuanto al número de métodos para llegar a ella, por lo que este es solo uno muy común entre las personas, especialmente en estos tiempos de crisis en varias áreas. Principalmente para evitar suicidios de personas que se sienten sin alternativas, porque siempre existen. Siempre. Por lo tanto, el propósito de esta actividad es el autogestión emocional como propósito primario, más que dirigido a los resultados externos necesariamente. Sé que es como preguntar qué vino primero, si el huevo o la gallina, o en este caso específico el cambio en nuestra propia respuesta emocional o las consecuencias de este cambio, como objetivo en sí mismo. Pero ante un problema, y especialmente ante tragedias, ya sean lejanas o cercanas, a punto de suceder, el sentimiento de desesperación es un resultado animal natural. Negar o tratar de frenar este sentimiento en nosotros mismos es lo mismo que frenar un mecanismo natural que o nos hace crear soluciones, o nos somete a las actitudes de personas derrotadas, o víctimas, o esclavos de la situación. Por lo tanto, el propósito de este pathworking con el código 4 y 10 es precisamente gestionar la manifestación de este mecanismo en nuestra vida para que traiga soluciones, en lugar de nuestras sumisiones individuales a la desgracia que nos rodea o nos influye. De esta manera, recreamos el uso de un mecanismo natural en nosotros que, a través de la sugerencia durante el mismo desespero, activamos la respuesta para la creación de soluciones, en lugar de someternos a la postura de esclavos. Para esto,
Se ha formulado una frase estándar que activa sintéticamente nuestra actitud de reacción en respuesta, en lugar de la simple sumisión. Sé que esta sugerencia es una postura reactiva, pero el desespero derivado de una desgracia es inevitable. Ya que ninguna desgracia se prevé antes para que pudiéramos prepararnos para ellas. Un ejemplo de esta actitud que puedes buscar en internet es un personaje y el nombre de una antigua serie, llamado MacGyver, cuando resolvía sus problemas de la forma más increíble que he visto. Por supuesto. Él tenía un guión preparado y la serie es una gran ficción, pero en tu vida real lo que cuenta son tus actitudes y es con ellas con las que esta magia operará. ¿Cómo creará este patchworking un disparador de respuesta para que traiga soluciones cuando normalmente me quedo sin acciones ante lo imprevisto? Como entiendes el propósito de esta actividad, ahora me toca a mí señalar una sugerencia de una frase poderosa que solo tendrá efecto si ahora estudias sus reacciones en ti, para que puedas asumir una respuesta mecánica de ella constructiva. En vez de sumisión en la inercia, la frase es, peor de lo que es, queda. Según la persistencia durante generaciones, cuando la gente de cualquier país no puede mentirle a su gobierno o serán arrestados o encarcelados, en cambio cualquier gobierno puede mentirle a la gente. Porque eso es política. Sin embargo, cuando los huevos se rompen, entonces la tortilla resultante para nosotros como pueblo el almuerzo nunca es gratis y siempre cargaremos con las consecuencias de lo que hagamos o decidamos. Recalco que en caso de que hagas mal esta actividad y recurras a tu sumisión personal, este camino será más dañino que efectivo, cuando esté programado a la postura de una persona esclava. A medida que practicas el patchworking en ti mismo para generar cambios de acuerdo a tu voluntad, entonces confío en tu habilidad para construir en ti mismo este mecanismo para traerte soluciones en tus propias reacciones, en lugar de que sea al revés. Como ejemplo tenemos a Brasil que, manejado por los botones electrónicos de la injusticia y el fraude electoral, mantiene una banda de delincuentes en la política, siempre programada para traer lo peor a nuestro país, principalmente los simpatizantes del Foro de Sao Paulo. Pero eso no significa que el pueblo brasileño sea de hecho tan criminal como esta chusma. Por increíble que parezca y precisamente como resultado de este hackeo en Brasil, es mucho más fácil encontrar gente en contra de la postura esclavista del crimen, que a favor. O tal vez puedas identificar a las personas rojas de vergüenza por estos esclavos alimentados con mortadela. No sé si están rojos de vergüenza por mentir que luchan contra la dictadura, cuando en realidad quieren implementar una dictadura aún peor. Entonces me puedes contestar si me equivoco si te gusta ser esclavo del crimen y las dictaduras. O mejor. Antes de preocuparte por quién siembra la desgracia en tu propio país, prográmate para desterrar en ti esa actitud de esclavos, para poder llevar tu éxito a través del trabajo, en lugar de entrar en el esquema de las insostenibles maquinarias estatales o del crimen. Al contrario. En lugar de crear alternativas, se somete a las circunstancias, y lo que hace nunca es magia, es otra cosa. En teoría, la gente más intelectual afirma que la magia práctica debería ser imparcial, en la actitud que ellos llaman correcta, en la cerca. Estas personas son académicos y ocupan puestos de mando en las empresas, entonces, ¿cómo puede usted, que todavía tiene que trabajar duro para mantenerse, afirmar que esta postura reactiva es la correcta en lugar de la sumisa? Desde que el ser humano se organizó en sociedad, resumiendo, estas mayores o menores aglomeraciones poblacionales han tenido dos grupos, uno de quienes mandan y otro de quienes son mandados. Las estructuras de empresas, religiones y grupos comerciales se hacen justamente en esta estructura piramidal, donde algunas pocas personas mandan y la mayoría de estas empresas está numéricamente compuesta por personas subalternas. Sin embargo, siempre hubo algunas personas que intentaban blindarse de esto principalmente con lo que hoy es la ciencia, engañando a las personas engañadoras en el poder, hasta que sus fórmulas mágicas fueran descubiertas en sus patrones. Y las personas practicantes de magia no pudieran más engañar a personas comandantes de que sus hechos eran sobrenaturales, cuando científicamente comprobados. Conforme lo que se aplica hasta hoy era, y es que la magia es hoy lo que la ciencia es mañana. Entonces entre practicantes de magia la pirámide jerárquica de comandados y comandantes también funciona donde personas sabias hasta parecen inertes, pero de hecho hacen las cosas discretamente de forma que personas comandadas no perciban. Como ejemplo moderno aún existen aspirantes a publicitarios, aunque cada vez más teleguiados por la inteligencia artificial, todavía intentan usar viejos encantamientos para engañar a las personas a quedarse incapacitadas de cuestionar la realidad.
Para que las personas comandadas adopten comportamientos obedientes mentales e ideológicos como si se sometieran a los comandos correctos. En algunos casos, esta técnica de esclavización y mentira funciona. Principalmente en los casos religiosos sobre personas durante mucho tiempo moldeadas a ser esclavas y sumisas, que aún no han desarrollado el gatillo en sí para superarse, o superar los desafíos en sus vidas. La actitud muy común son esquemas principalmente religiosos. Muchos entre las fraudes implantadas por dogmas ya conocidas desde sus raíces, hasta la ciencia jurídica poderlos frenar, en caso de interés de quienes comanden el poder jurídico, pues la imparcialidad jurídica tampoco existe, o nunca existió. Entiendan que la apariencia de lo políticamente correcto es solo para que las personas que mandan apliquen lo que les interesa, mientras poco importa el interés de las personas mandadas. Como ejemplo religioso milenario. Está en la Biblia hebrea que Abraham tenía que cumplir la tradición de sacrificar a su primogénito Isaac para Dios Jehová, hasta que por su propia voluntad cambió toda esta costumbre bíblica y listo. Como dije y repito, conforme la ley no es y nunca fue imparcial. La ley religiosa tanto para hebreos, pero principalmente los romanos católicos, no incluye muchos textos que no les interesan. Pero mientras los fieles mandados obedezcan los escritos y ni los cuestionen, realmente nada cambia, nada va a cambiar. Ni bajo la voluntad de lo divino. Sé que esto puede parecer absurdo para nosotros, los practicantes de magia que lidiamos con lo divino cotidianamente, pero romper esta plataforma en la zona de seguridad religiosa es una guerra que no vale la pena dedicarle esfuerzos. Pero en caso de que dude que usted pueda reaccionar contra la postura de personas esclavizadas, permitiendo que estas personas se liberen de la esclavitud, imagínese como una persona dentro de la estructura esclavista. Trabajando horas y horas para apenas recibir su comida y poder saciar su hambre. Si esta jaula sin opciones es lo que considera el resultado deseado, enciérrese. Ahora bien, si es una persona aspirante a comandante que engaña a otras personas en tus métodos. Para que las personas esclavizadas sigan sobreviviendo con la remuneración mínima que apenas les permite adquirir alimentos equivalentes al salario mínimo, sepa que esto es un delito y no hay magia que perdure o lo proteja de tener que responder ante la justicia por sus crímenes. Por lo tanto, lejos de las apariencias correctas o incorrectas, la postura de implementar desencadenantes mentales para que le brinden soluciones en lugar de sumisión, además de ser políticamente e ideológicamente correctas para aquellos que tienen voluntad propia. Son las únicas declaradamente que siempre le brindan resultados concretos en su propia vida sin depender de otras personas, o reduciendo la dependencia al mínimo. Cuando adopto una postura reactiva en lugar de sumisa para establecer mi voluntad en lugar de la voluntad de las personas que me mandan, sufro cada vez más boicoteo. Realmente tengo que enfrentar la voluntad de quienes me mandan para que, después de una adecuada argumentación de la realidad, ¿se aplique mi voluntad? Bienvenido o bienvenida a la magia. Sin duda, en tu experiencia aprenderás a tomar precauciones en lugar de simplemente tomar medidas reactivas, como se aborda en este propio trabajo, pero incluso la persona practicante de magia más experimentada no es inmune al desespero. Por lo tanto, cuando sientas desesperación en ti, es automáticamente la circunstancia ideal para saber cómo utilizar esta emoción para engendrar soluciones, para las que ya te has entrenado, aplicando el gatillo, peor de lo que es, queda. Aunque el término, enfrentar, esté muy asociado con el conflicto. Las batallas y las guerras, como ya te entrenaste desde el primer paso del trabajo en implantar este gatillo emocional en ti para generarte soluciones en lugar de más problemas, al enfrentar este desespero en ti para ver las alternativas que te corresponden, pelear. Luchar o guerrear solo te hará perder tiempo. De hecho, necesitas cambiar tu actitud para que te traiga los resultados deseados antes de tener que luchar contigo mismo después. Caramba. Esto parece requerir mucho trabajo, cuando es más fácil mantenerme en mi zona de confort y obedecer a quienes me mandan como siempre lo he hecho y seguir sobreviviendo como siempre lo he hecho. ¿Cómo me va a ayudar mi ángel de la guarda a mantener al menos eso? Mira esto. Si quieres quedarte en el mismo lugar, esperando el mismo resultado, lo siento decirte, pero la perspectiva frente a los cambios es que siempre pierdas más de tu libertad, cada vez más, si no te esfuerzas por mejorar y salir de esta jaula en la que te pusiste. No importa si estás temporalmente en una posición de liderazgo o eres una persona comandada, como no eres una máquina, siempre hay oportunidades para que cambies. Las máquinas hacen lo mismo para producir el mismo producto.
Así que como ser humano siempre tienes la ventaja de cambiar para mejorar los resultados de lo que haces a tu antojo y, por supuesto, para la satisfacción de quien te contrató. Comprende que al aceptar practicar la magia y no solo adaptarte a los cambios, sino también para hacer que los cambios te traigan mayores beneficios, mejores condiciones y sobre todo una mayor y creciente independencia de lo que no te gusta y no quieres para ti. Consciente de esta estructura que funciona la magia, para cambiar. Entonces, si practicas la magia para que todo siga igual, es mejor que te orientes si lo que estás practicando es realmente magia. Como ejemplo, aunque actúes bajo el mando de alguien con pocas posibilidades de traerte mejoras en estas condiciones, solo tú puedes encontrar otras opciones para salir de este desespero que aceptaste para ti mismo. Eso es todo, gente. No tengo todas las respuestas para sus circunstancias. Donde justamente el patchworking con el nombre del demon en el código 3 y 9 es para traerte esta respuesta. ¿Qué tanto quieres preguntarme si funcionará? Esa es la gran ventaja del patchworking en la magia, cuando puedes realizar esta actividad en cualquier lugar. Siempre y cuando tengas las condiciones de relajación y las condiciones para llevarla a cabo, generalmente el fruto de tu desarrollo con la meditación. Sé que en nuestra sociedad cada vez más acelerada en su índice de ansiedad, cada vez más mina a las personas que buscan desarrollar principalmente su propia concentración, pero es precisamente ahí donde ya tienes un campo para mejorar. Como tú mismo defines cómo y dónde necesitas desarrollarte, para llegar a tu éxito requiere que practiques tanto como puedas. Este vídeo no fue tan largo. Pero en fin, quien pueda ayudarme en el extranjero adquiriendo también los libritos rituales. Son blocs de notas en un tamaño de bolsillo con páginas en blanco o rayadas relacionados con la Goetia para guardar escritos exclusivamente para la magia. Al mismo tiempo que son un portal para el patchworking en la propia portada, así que ya ofrecen recursos para tus actividades en este patrón. Basta con buscar en Notebook y Tesla de Murbox estos libros de bolsillo, cada uno con la portada con el sello de uno de los 72 demons de la Goetia. Así que agradezco su presencia y les deseo una excelente semana. Un abrazo.